Así es, Rey. Precioso, maravilloso eres tú. Jesús precioso. Vino es el Cordero de Dios. Vino es el Rey que la muerte venció. Vino es el Cordero de Dios. Vino es el Rey que la muerte venció. Vino es el Cordero de Dios. Vino es el Rey que la muerte venció. Vino es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Juntos damos gloria al Señor. Le decimos gracias, Señor, porque con la multitud de errores y pecados te hiciste pecado. Renunciaste a tu gloria, renunciaste a todo lo que tenías, Señor, para tomar el lugar que yo debía haber parado, Señor, porque no había otra forma, porque eras tú el único que podía pagar ese precio, Señor, porque eras tú el que nos da esa libertad, Señor, el que rompe las cadenas, Señor, el que quita las vendas, el que nos da ojos para ver tu gloria, para ver tu reino, el que abre nuestros oídos para escuchar tu palabra, Señor. En esta mañana, Padre Celestial, venimos a estar ante ti, ante el Rey, pero llegará un día donde te veremos cara a cara y donde reconocerás las voces de tus hijos y dirás: en la tierra inclinaba mi oído para escuchar a mi hijo, pero ahora le veo un rostro. ¿Puedes imaginarte el día en el que lo veas cara a cara y él te diga: hijo, hijo, reconozco tu voz, reconozco que me buscabas? Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me alrededor.
a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Te declaramos, Señor, que tú eres digno Rey, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que todo lo que la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Y para Él. Gracias, Señor. Gloria a ti, mi Rey precioso. Es un privilegio, Señor, poder adorarte, exaltar tu nombre, mi Rey, y rendirnos en adoración a ti, Señor. Tú eres poderoso, mi Rey. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Majestuoso. Sentado en su trono rodeado de luz,
amarle aún en condición, viéndonos a través de su Hijo, permitiéndonos buscarle con un corazón contrito, humillado. Preséntate así hoy delante de Él. Cuanto más te busco, más de ti encuentro, y al encontrarte yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Tu paz irresistible, irresistible, esa paz que solo das tú, Señor. Más te busco, más de ti encuentro, y al encontrarte, dile, yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible, incomparable, inigualable. Paz irresistible. Toca cada corazón en esta mañana, Señor. Cierra tus ojos, iglesia, siente su presencia, porque Él está aquí. Te adoramos, Señor. Díselo a tu iglesia, que se escuche tu voz, clamando, buscando, porque el que busca encuentra, y el que llama se le contesta. Tus latidos, profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz Esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos acobija esta mañana. Esa paz que sientes que se ha alejado te abraza esta mañana por medio del Espíritu Santo. Pero clama a Él, y Él te responderá y te mostrará eso oculto que no conoces, y te hará entender aquello que trae confusión, porque descansarás en Él. Nunca será suficiente. Dile, Señor, ayúdame a buscarte más y más. Enamórame de tu palabra, enamórame de tu presencia. Hazme un hombre, una mujer de oración. Dame cada mañana y cada día esa fuente. Haz que en mí haya fuente de vida, que corran ríos de vida, porque tú eres el pan y la vida, Señor.
Necesito adorar. Levanta tus manos y se llena del Espíritu Santo. Dame de Clama, clama. tu manantial. Dame de Yo necesito más. necesito más. Dame de tu manantial. Dame necesito más. Quiero estar en tu presencia Cada día de mi vida, Señor. y poderte contemplar En mi lugar secreto. necesito estar contigo. Porque a dónde más iré. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesitamos de ti. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Pídele que te llene. Dame de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de tu manantial. Esa agua pura y limpia. Dame de necesito más. Dile a Él. Necesito más. Más de ti, Señor, y menos de nosotros. Más de tu palabra y menos de mis ideas. Más de tus pensamientos y menos de lo que yo creo. Más de tus palabras y menos esas palabras que destruyen. Hoy, Señor, te entregamos nuestros labios, nuestros pensamientos, Señor. Henos aquí, henos aquí, henos aquí, clamando, rogando, llamando a nuestro Padre. Iglesia, ahí con tu voz, con tus ojos cerrados y con tu mano en el corazón, vas a decirle una vez más. De tu manantial. Dame de necesito más. Aleluya. Gloria a ti, Señor precioso. Llena más este lugar de tu presencia, Señor. Queremos más y más de ti, mi Rey. Tú eres esa fuente que da vida eterna, que da
esa agua que nunca se agota, Señor. Danos de beber más en esta mañana, mi Rey precioso, en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor. Tu pueblo está agradecido contigo, Padre. Tu pueblo te ama, tu pueblo te adora. Señor, tu pueblo te siente. Estamos viviendo, Padre, estamos pasando por momentos difíciles, duros. Pero sabemos, Señor, que en ti encontramos esa paz que necesitamos. Sabemos, Padre eterno, que tú tienes la única palabra frente a cualquier adversidad que enfrentamos. Y que no hay nada, Señor, no hay nadie que impida que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Sabemos que nuestros hogares se restaurarán. Sabemos que nuestra economía empezará, Señor, a verse, a fortalecerse. Sabemos que en temas de salud, Señor, tú eres nuestro sanador. Sabemos, Dios, que todo lo podemos en el Dios que nos fortalece. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a permanecer en tu palabra y a dar, Señor, de lo que tú nos das. Que tu presencia, Señor, sea con cada uno de nosotros. Que este lugar se impregne de tu aroma. Y que tú, Señor, seas exaltado, glorificado, como lo has venido haciendo, con la alabanza y la adoración. Permítenos ahora, Señor, exaltar tu nombre con tu palabra. Pero también te rogamos, Dios eterno, que nos hables. Te rogamos que hables, Señor, al que vino cansado, al que necesita una palabra de aliento, al que necesita una sanidad interior. Háblanos, redargúyenos, Señor, capacítanos, enséñanos, corrígenos. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos. Quita todo obstáculo, quita todo impedimento para que tu palabra haga el efecto que debe hacer en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios. Amén, amén, amén. Dáselo fuerte. Aleluya, Dios te bendiga. Vamos, saluda a alguien. Dile a alguien, bienvenido a la casa de Dios. Dile a alguien, bienvenido, bienvenida a la casa de Dios. Vamos. Aleluya. Dios es bueno. Vamos, salga de ese puesto, salga de ese asiento. Bienvenido a la casa de Dios, bienvenida a la casa de Dios. Aleluya. Dios es bueno. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 21 del Evangelio según Juan. Nos vamos de Juan para Juan.
Evangelio de Juan, capítulo 21. ¿Estamos ahí? Aleluya. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Mira qué tremendo. Cuando estemos ahí me dicen amén. Juan 21, 1. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos, síganme en la lectura. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Ya no la podían sacar. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, te ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras.
Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra vida, de nuestro ser. Que tu palabra nos hable hoy. Haz tu voluntad. Cumple con tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús. Amados, Pedro, discípulo de Cristo, era un hombre que había fracasado, había negado al Señor. Pero quiero que veamos el mensaje de hoy. Quiero que cuánto barro hemos pisado. Dios tiene un propósito y Él te va a restaurar. Cuando un discípulo fracasa, Cristo no termina su historia. Fracasaste, te desecho. No. Cristo sale a buscarlo para restaurarlo. Nosotros mismos, pueblo de Dios, nosotros mismos, hay días en los que sentimos que hemos decepcionado a otras personas. Hay días en los que sentimos que hemos decepcionado a todos. Hay personas que tal vez esperan más de ti. Y tú te has sentido como: he decepcionado a estas personas. He decepcionado tal vez a mis padres, tal vez a mis hijos, tal vez a la esposa, al esposo. Pero los días más difíciles no son aquellos que nosotros decimos: he decepcionado a la gente a mi alrededor. Los días más difíciles y más duros de nuestra vida son los días en que sentimos haber decepcionado a Dios después de habernos Dios dado tanto. Y muchas veces nosotros nos hemos sentido así porque después de haber recibido tanto de parte de Dios, sentimos que nosotros no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos estar haciendo. No llevamos la vida que Dios nos ha llevado a vivir. Muchos conocemos el dolor del fracaso. Matrimonios fracasan, negocios fracasan, proyectos fracasan. Pero qué difícil es cuando nuestra vida espiritual fracasa. Qué complejo es cuando nuestra vida espiritual fracasa. Qué dura restauración. Hay creyentes que aman profundamente al Señor, pero llevan años viviendo con la misma pregunta en su mente y en su corazón. Y la pregunta muchas veces es: todavía, después de todo lo que he hecho mal, ¿podrá Dios usarme? ¿Podrá Dios usar mi vida? ¿Podrá Dios exaltarse, glorificarse a través de mí? Quizás no lo dicen, pero lo sienten. Porque todos queremos ser usados por Dios. ¿Hay alguien aquí que quiera ser usado por Dios? Después de una caída, después de cometer pecado, después de una mala decisión, después de haberse alejado de Dios,
tantas veces. ¿Ahora qué, Señor? ¿Ahora qué puedo hacer? ¿Ahora qué voy a hacer con mi vida? Hoy veremos a Pedro. Hoy veremos a un hombre que conocía perfectamente ese sentimiento. Conocía perfectamente lo que es sentir el fracaso después de haber caminado con Cristo. A un hombre que sabía exactamente que le había fallado a su Señor, a pesar de haber caminado con Él, tenido no solo un encuentro, una vida con Cristo, después de haber comido de lo que Cristo comía y bebido de la misma copa. El mensaje de hoy no es la historia de un pescador. El mensaje de hoy es la historia de un Salvador que no abandona a los suyos, aunque hayamos fallado. Esto es lo que quiero que hoy tengamos presente. Es lo que hoy el Señor va a traer a tu vida. Nuestro fracaso nunca tiene la última palabra. Cuando Cristo sigue en nuestra vida, Él tiene la última palabra. Él cambia tu historia, Él cambia tu vida y Él lo va a seguir haciendo. Porque lo que Él empieza, Él lo termina. Él no deja a nadie con cruz. Aleluya. Y es para Él hacer los fuertes. Vamos a entrar en el contexto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué estaba Pedro allá? Si Pedro era discípulo de Jesús, ¿qué hacía Pedro en la playa? ¿Qué hacía Juan? ¿Qué hacían estos discípulos del Señor allí? Voy a contar el contexto del momento. Han pasado pocos días de la crucifixión de Cristo y de la resurrección. Cristo es muerto en la cruz y al tercer día resucitado. Pero Pedro ya lo había después de haberlo visto resucitado, había una conversación pendiente. Y si no hemos acerca de eso, nuestro corazón se mantiene en vilo hasta que podamos conversarlo, podamos hablarlo, podamos llegar a un acuerdo, a una reconciliación. Y Pedro estaba en esa posición. Jesús ya se les había presentado 2 veces, esta es la tercera. Pero Pedro todavía no había hablado con Jesús acerca de la situación que ocurrió en el momento en que le dijeron a Pedro: tú eres discípulo de Jesús. No, yo no soy. Pedro lo negó. Pedro le debía una explicación. Pedro decía: yo tengo que explicarle, yo tengo que hablarlo, yo tengo que ir. Pero Pedro tenía esa carga, tenía una herida enorme. Pedro no podía olvidar lo que pasó aquella noche. 3 veces negó conocer al Maestro. Y Lucas, en el capítulo 22, vamos, no se aparten de Juan, porque es la lectura principal. Lucas capítulo 22, vamos al versículo 61, vamos específicamente, Lucas 22, 61. ¿Alguien lo tiene? ¿Cómo dice? Wow. Yo quiero que nosotros veamos esto. Yo quiero que tú te reflejes esa imagen. Entra ahora en la imagen. Pedro había negado a Jesús la primera vez. Luego lo negó la segunda vez. Luego lo negó la tercera vez, antes de que el gallo cantara. Pero sucedió algo. Lucas lo describe de esta manera: entonces, vuelto el Señor,
miró a Pedro. ¿Te imaginas? Imagina esa imagen. Pedro lo acababa de negar, el gallo canta y el Señor lo mira. Wow. Yo me imagino, Pedro estaba paralizado en ese momento. Encuentra los ojos del Señor mirándolo después de haberlo negado. ¿Te imaginas en esa posición de Pedro? No fue una mirada de odio la que el Señor le colocó, a pesar de que le había fallado. No fue una mirada de desprecio. Fue una mirada que atravesó el corazón de Pedro. Tal vez si hubiese sido una mirada de odio, hubiese sido más fácil de superarlo. O de desprecio, hubiese sido más fácil de superarlo. Pero la mirada que Cristo le colocó a Pedro atravesó el corazón de ese hombre. Desde ese día, algo cambió en él. Algo cambió en Pedro. Ya no iba a ser el mismo. Aunque Jesús había resucitado, Pedro todavía no sabía qué hacer con su vida. Pero cuando el dolor que hay en tu corazón no se sana, es fácil regresar al pasado. Y por eso muchas gentes regresan, se van de las cosas de Dios, porque hay dolor en su corazón, han sido heridos en su corazón, han sido lastimados en su corazón y regresan al pasado. Pastor, Pedro no regresó. Lee el versículo 3. Regresamos a Juan 21. Juan capítulo 21. Vamos al versículo 3, en la lectura principal. ¿Qué dice? ¿Alguien me ayuda a leer? Simón Pedro les dijo, ¿voy a qué? ¿Qué era lo que hacía Pedro antes? ¿A dónde regresó? A su pasado. Porque había cosas ahí en su corazón que necesitaban sanar. Necesitas sanar para permanecer en Cristo. A primera vista parece que no importara, una frase sin importancia, pero Pedro no estaba saliendo a distraerse en la playa, no. Él estaba regresando exactamente al oficio que él tenía cuando Jesús lo llamó. Hace 3 años Jesús lo había llamado. Recordemos, Mateo 4:19. Vamos, Mateo 4:19. ¿Cómo dice? Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¡Wow! ¿Se acuerdan? Pedro 3 años antes había tenido un encuentro con Jesús. La pesca milagrosa, ¿la recuerdan? ¿A qué se te parece? A lo que acabamos de leer. En la pesca milagrosa, ¿cuántos habían pescado? Nada. Toda la noche pescando y no pescaron. Nada. Pero en la mañana se apareció Jesús y llegó una gran pesca. Pedro había dejado las redes de pesca para seguir a Cristo. Ahora Pedro vuelve a las redes que había dejado. Voy a pescar. ¿Sabes qué es lo peor? Que ya Pedro era un líder, arrastraba a mucha gente. Yo voy contigo, yo también voy. Ahora, ¿por qué Pedro vuelve a ellas? ¿Por qué Pedro regresa, vuelve a las redes? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro regresa? Porque cuando una persona se siente descalificada, porque cuando una persona ha fallado, muchas veces vuelve al lugar donde se sentía seguro, donde se sentía segura antes.
allí era el lugar seguro de Pedro, porque Pedro había vivido toda su vida pescando. Y el lugar seguro de Pedro era la pesca, era el lugar, era la playa, tomar los pescados, venderlos, y esa era la vida que él llevaba, era el lugar seguro de él. La gente cuando falla, cuando tiene esas dificultades, busca su seguridad y regresa donde ellos creen que es su lugar seguro. Y esto era lo que estaba pasando con Pedro. Porque el fracaso tiende a empujar a la gente hacia atrás, a regresar al pasado. Pedro se sentía fracasado como apóstol, como discípulo de Cristo, negado. Pero alguien dirá, ese Pedro. Pero ¿cuántos cristianos? ¿Cuánta gente de Dios no hay? ¿Cuánta gente de Dios no hay? Pedro había sido pescador toda su vida. Pedro conocía el mar, conocía el lago, conocía las redes, conocía los horarios de pesca. Pero esa noche Pedro no pudo hacer nada. Y no estaba solo. Estaba con otro grupo de personas que conocían el arte. ¿Por qué? Porque Pedro no pudo pescar nada. Pastor, ¿será que lo olvidó oficio después de 3 años? No. Porque cuando Dios quiere hablarnos, a veces permite que nuestros recursos sean insuficientes. Dios permite que lo que tú sabes no te alcance. Dios permite que tu experiencia, Dios no te está castigando, Dios te está haciendo una invitación. Dios te está diciendo, no es con fuerza, no es con ejército. Aleluya. Gloria a Dios. Pedro necesitaba descubrir nuevamente que su verdadera suficiencia no estaba en sus habilidades, sino en Cristo. Ya él no era el mismo pescador, él ahora era una nueva criatura. Tú no vas a volver a ser el mismo. Tú eres de Cristo, eres de Cristo, eres de Cristo. Ya no vas a volver, ya no vas a poder, ya no lo vas a lograr, ya no eres tú, es Cristo en ti, ya tú no eres esa persona. Tú podías decir, yo sé, yo lo hago, yo lo tengo. No lo vas a lograr. Tú eres de Cristo, amén, amén. Aleluya. Salmos 127, versículo 1. Pastor, ese me lo sé. Vamos a buscar. Salmos 127, 1. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la guardia. Si Jehová no edifica, si Jehová no hace, en vano hacemos nosotros. Él es el que lo hace. Él es el que lo va a hacer. Hay momentos en que Dios permite que nuestras fuerzas se acaben, que nuestro conocimiento fracase, que no alcancen nuestras experiencias, para recordarnos que dependemos de Él. ¿Cuántos dependemos del Señor aquí? Y si no lo estabas haciendo, vamos a empezar a depender de Él. Todo en nuestra vida depende del Señor. Todo. No hagas nada sin Él. Pedro volvió a las redes. ¿Hay alguna red a la que has vuelto por desánimo?
Hay algunas viejas costumbres que otra vez han retomado. Hay algún sueño que abandonaste porque pensaste que Dios ya no podía usar tu vida. ¿Sabes? Pescaron toda la noche, pero cuando amaneció, Pedro todavía no reconoce a Jesús. Ellos estaban toda la noche pescando, toda la noche. Hacía frío, ¿vieron? Eso no es fácil. No es fácil decir estaba pescando. No. Pescar es otra cosa. Hacía frío, hacía viento, y aparte no pescaron nada. Esos tipos venían aburridos, ¿vieron? Esos no venían contentos. Pero llega y amanece y Pedro no reconoce a Jesús. Y muchas veces a nosotros también nos llega el amanecer y tampoco reconocemos a Jesús. Cristo está más cerca de lo que tú te imaginas. Él está ahí, muy cerca. De hecho, quiero decirte algo, aún en el momento de fracaso, Él estaba allí, muy cerca. ¿Te imaginas ahora que estás reconociendo tu posición frente a Él? Empezamos a Juan, vamos. Jesús le hace una pregunta. Jesús llega y pregunta. Y él preguntó, Juan capítulo 21, versículo 5. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Yo quiero que nosotros nos pongamos en la barca. Estamos ahí en la barca. Pasaron toda la noche pescando. ¿Y qué pescaron? Nada. Mira, esa gente venía aburrida. Yo me imagino, ¿verdad? Toda la noche pescando y esa gente con hambre, con frío. Aburrido, con frío. Pescadores se arropan con mules para el frío. Mira qué tremendo. Y esta gente llega y le dice a Jesús, que no sabían que era Jesús, y le dice, ¿tienen algo de comer? Ahora, yo quiero que entre en el contexto. ¿Crees que Jesús no sabía lo que ellos habían pasado en la noche? Jesús lo sabe todo. Jesús sabía que ahí no había nada de comer. Pero es así también como el Señor habla y te dice que tú tienes que orar. Jesús sabe cuáles son tus problemas, tus necesidades, tus situaciones, pero Él también quiere que tú le comentes, que tú le digas cuáles son y cómo tú las ves. Jesús quería que ellos reconocieran la necesidad que tenían. Esto era lo que pasaba, por eso les preguntó, ¿tenéis algo de comer? Jesús decía, reconoce la necesidad que tienes. Y entonces Jesús les dice, echad, versículo 6, la red, ¿a dónde? Echad la red a la derecha de la barca. Wow. Qué parecido, ¿verdad? Otra vez al comienzo del ministerio. Igual. Echa la red a la derecha. Yo me imagino Pedro recordando la vez que conoció 3 años antes al Señor Jesucristo. Echa la red, pero Señor, echa la red. Si tú lo dices, le dijo Pedro en aquella ocasión. Otra vez, una noche sin peces, otra vez, una orden de Jesús, otra vez, una pesca milagrosa. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? Porque Cristo está llevando a Pedro al lugar donde todo empezó.
Cristo está despertando en el corazón de Pedro el recuerdo de su llamado. Eso es lo que está haciendo Cristo. Le está trayendo los recuerdos de cuando Él lo llamó. Está despertando en el corazón de Pedro y le está diciendo: ¿te acuerdas? Yo te llamé este día. Por eso la similitud de todo. Y hoy Dios te está recordando el llamado que te hizo. Recuerda cuando Él te habló. Recuerda la primera vez que escuchaste de Él. Recuerda cuando tú dijiste: wow, yo quiero de este pan y de esa copa. El Señor le estaba mostrando a Pedro que su llamado es irrevocable, así como el tuyo. Muchas veces Dios nos recuerda el primer amor. El primer amor, no para avergonzarnos, porque ya no lo vivimos de la misma manera. No para avergonzarnos, porque lo perdimos. Dios nos recuerda ese primer amor para hacernos regresar, para hacernos volver a vivir ese primer amor. Por eso Dios acomodó todo el entorno para que Pedro se acordara de su llamado. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. ¿Cómo dice? Jehová se manifestó a mí hace ya muchísimo tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo te llamó, Señor? Con amor eterno. Con amor, dejado de amar, porque Él te hizo un llamado a ti con un amor eterno. ¿Sabes? Cuando Juan le dice: es el Señor, ¿sabes qué hizo Pedro? Al agua. El Señor no esperó a nadie, voy al agua. Entonces dice el versículo 7, Juan 21:7. Vamos allí. Juan 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Estaba desnudo este hombre, porque se había despojado de ella y se echó al mar. El mismo hombre que días atrás tuvo miedo de confesar que él era un discípulo de Cristo. Tuvo miedo de confesar delante de una criada que él seguía a Cristo. Ahora no puede esperar para llegar a Cristo, porque todo se parecía al llamado. Porque todo se parecía cuando el Señor lo llamó. Porque todo era igual a cuando el Señor le dijo: tú eres mío. La vergüenza en Pedro está comenzando a desaparecer. ¿Por qué la vergüenza empieza a desaparecer? Porque el amor de Cristo produce confianza. Cristo estaba cerca. Ya Pedro conocía. Ya él decía, cuando Juan le dijo: es el Señor, corre ahí. Pedro sabía que no había otra esperanza.
Pedro sabía que no había nada más que hacer, tenía que ir a Cristo. Cuando comprendemos que Cristo no viene a condenarnos, dejamos de huir y comenzamos a correr hacia Él. Él no viene a condenarnos. Dice que el Señor, vamos al versículo 9. Versículo 9. Al descender a tierra, ¿vieron qué? Brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Brasas. Juan utiliza una palabra muy especial. ¿Dónde había visto Pedro un fuego de brasas la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que Pedro vio un fuego abrasador, un fuego de brasas? Vamos aquí en Juan 18:18. Empieza a volar ahora. ¿Cuándo fue la última vez que Pedro vio un fuego abrasador, un fuego de brasas? Juan 18:18, ¿cómo dice? Amén. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Sabes cuándo fue? Cuando Pedro negó a Jesús. Ahí estaba viendo fuego. El Señor lo estaba llevando a que Él viera, retrocediera aquello. No estaba siendo allí por casualidad. Jesús prepara el mismo escenario de Pedro. Pero ahora, no para condenarlo, sino para sanarlo. Muchas veces nosotros lo que hacemos es ignorarla. Entre menos piensa en eso, no va a pasar. No, enfréntalo. No ignores las dificultades, no ignores los problemas. No ignores las dificultades, no ignores los problemas. A ver lo que había ocurrido en el momento exacto. ¿Qué Salvador tenemos? Ya está solo. Ya está solo. Ahora ¿quién? A Cristo. Ahora vas allá. Porque ahora soy más que vencer. Veamos algo. Después del desayuno, ¿verdad? He comido pescado y pan. Jesús, después del desayuno, ya no le habla de peces. Ya no habla de peces. Ahora va directamente al corazón de Pedro. Ya no vamos a hablar más de pescado, Pedro, ya comí. Aquí viene, después de que desayunaron, viene la muy conocida frase con Jesús, ¿verdad? Si el pastor le dice, tú me amas más que esta, se va de la iglesia. Ay, me dijo esta el pastor. Ese hombre mal educado, yo para allá no voy más. El Señor le dijo, ¿me amas más que estos? Jesús confronta a Pedro delante de los otros discípulos que estaban allí. Primero lo alimenta, desayuna, comparte la mesa y después habla con él. Nosotros muchas veces queremos corregir enseguida. Jesús primero muestra su gracia y luego confronta con amor. Y después con amor. No es fácil, ¿verdad? Romanos
4 dice que su benignidad, la benignidad del Señor, nos guía a arrepentimiento. No dice que el arrepentimiento nace del miedo, dice que nace al comprender. O arrepentimiento, inmediatamente ve el rostro de Jesús, viéndolo. Jesús lo miró y Pedro se deshizo. Hay padres que solo corrigen, hay líderes que solo señalan errores, hay creyentes que creen que la dureza produce santidad. Pero Jesús nos enseña que la verdad nunca debe separar, no se separa del amor. Que vamos a tolerar el pecado. No vamos a tolerar el pecado. No vamos a tolerar el pecado. Oportunidad para sanar una herida. Cristo no estaba recordando su fracaso para condenarlo. Estaba llevándolo a experimentar una restauración total. Dice el Salmo 103, escuchen esto, Salmo 103, versículos 10 y 11, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Después termina diciendo: cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, el Señor mismo. Pedro demuestra aquí que aunque le falló a Dios, negó al Señor y lo hizo públicamente con juramentos y todo. Yo no soy, yo te lo juro, yo no. Aún así, Jesús fue a buscarlo. A veces nosotros decimos: pero si el que falló fue él, la que falló fue ella. Busquen, humíllese, porque el que se humilla y el que se enaltece. Pero si yo no fallé, busquen. Jesús lo fue a buscar, lo restauró y volvió a confiarle su obra, porque lo restauró para que le sirviera. Wow. La gracia de Cristo es más grande que la caída de Pedro. Es muy interesante que Jesús no le pregunta: Pedro, ¿todavía sabes predicar? ¿Todavía sabes dirigir? ¿Todavía recuerdas los milagros? No. ¿Qué le preguntó Jesús a Pedro? ¿Me amas? Porque para Jesús el ministerio nunca comienza con los dones, comienza con el amor. El ministerio comienza con el amor. Nosotros lo recordamos. Mateo 22, 37 y 38 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y dice que este es el primero y grande mandamiento. El mayor requisito para servir a Cristo no es el talento, es un corazón que ama a su Señor. ¿Cuántos amamos a Cristo? Sírvele al Señor. En la iglesia, pastor, y en la casa, y donde te lleve el Señor a respirar, sirve. Cristo no busca primero manos ocupadas, busca corazones rendidos. Después de cada respuesta, Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Wow. Impresionante. Pedro esperaba un regaño y recibió una responsabilidad. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios no solo limpia el pasado, también restaura el propósito. Escuchen. El perdón de Dios no solo limpia el pasado, sino que también restaura el propósito. Porque somos hechura suya, dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La gracia no nos deja
donde nos encontró, nos transforma para servir. Quizás algunos hermanos piensan, yo ya no puedo servir después de lo que hice, pero mira lo que hizo Pedro. Pedro negó al Señor. No fue una, ni dos, 3 veces. Lo negó. Pero Dios lo restauró. Y ahora Dios cuenta con él. Cuenta con Pedro. No fue perfecto, fue restaurado. Nosotros no somos perfectos, pero hemos sido restaurados. Donde el enemigo ve un discípulo acabado, Cristo ve un pastor en proceso de restauración. Porque hay ovejas que el Señor te va a poner a pastorear. El versículo 19 de Juan 21 dice, y dicho esto, añadió el Señor, sígueme. ¿Cómo le dijo el Señor? Sígueme. ¿Te das cuenta? 3 años antes, Jesús había pronunciado las mismas palabras. Las mismas palabras 3 años antes. Ahora las vuelve a decir. Es como si el Señor dijera, Pedro, no voy a llamarte por segunda categoría. No vas a ser un discípulo de reemplazo. No vas a vivir marcado por lo que hiciste ese día. Vuelve a caminar conmigo nuevamente, porque yo eso lo borré, lo eliminé, lo quité, perdonado y limpio. Así perdona el Señor. Filipenses 1:6, vamos a terminar. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Aleluya. El que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Cristo termina lo que empieza. Quiero concluir. ¿Qué vimos primero? Primero, vimos que el fracaso puede hacernos volver al pasado. Pero Dios no quiere que vivamos en el pasado. Segundo, vimos que Jesús siempre toma la iniciativa para restaurar a los suyos. No esperó que Pedro llegara, Jesús va a buscarlo. Tercero, vimos que la gracia de Cristo no solo perdona, también devuelve el propósito. Pero no quiero solo terminar hablando de Pedro, aunque nosotros somos más parecidos a Pedro de lo que parece. Todos hemos fallado. Todos hemos tenido momentos de cobardía. Todos hemos sentido vergüenza de algo en algún momento, aunque sea con nosotros mismos. Pero el mismo Cristo que buscó a Pedro sigue buscando hoy a los que están cansados, heridos y desanimados. Él fue a la cruz para cargar con nuestro pecado, resucitó para darnos una nueva vida y hoy nos está diciendo a nosotros, sigue. No porque seamos dignos, sino porque su gracia es suficiente. ¿Saben qué me sorprendió cuando leí las veces que Pedro lo negó y las veces que el Señor le preguntaba, ¿me amas? Como si estuviera sanando cada vez que dijo Pedro, niego a Cristo. Lo sanó con un, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. 3 veces lo negó y 3 veces dijo, sí te amo, Señor. Y quiero hacer un llamado a toda la iglesia. Tal vez tú no has negado a Cristo como lo hizo Pedro. Pero quizás tú no nos abandonas cuando caemos. Tú no nos abandonas cuando caemos. Gracias porque tú sales a buscarnos, Dios. Tú sales a buscarnos.
es inentendible, Señor. Fallamos nosotros, pero tú eres quien nos busca. Como buscaste a Pedro, Señor, tú nos estás buscando también a nosotros. Hoy ponemos delante de ti, Padre, nuestras culpas. Señor eterno, ponemos nuestras culpas, oh Dios, delante de ti. Nuestras heridas y nuestro desánimo. Hoy te rogamos, Dios, que restaures el gozo de la salvación. Hoy te ruego, Padre, que renueves nuestro amor por ti. Y que nos devuelvas el deseo de servirte con un corazón sincero. Que nunca olvidemos, Señor, que el llamado no se sostiene por nuestras fuerzas, sino por tu fidelidad. Haz de nosotros discípulos, verdaderos discípulos, que te amen por encima de todo y que apacientes, que podamos apacentar con amor aquello que tú pongas en nuestras manos. Ayúdanos a servirte en todo, Señor. Ahora te ruego que seas tú llenándonos de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, derramando vida en aquello que el enemigo ha querido usar para hurtar, matar y destruir tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Toca el corazón de tu pueblo, Dios eterno. Y llénanos de ti, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Llénanos de tu gracia, de tu misericordia. Sobre todo, llénanos de tu amor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios. Gracias, Dios.